Firmamos los papeles del divorcio el día de San Valentín chino. Mientras otros se casaban, yo ponía fin a una búsqueda de 10 años. Pensé que sería la última vez que lo vería. Pero luego vomité en el ascensor del laboratorio y él me presionó la muñeca como siempre, como si no hubiéramos terminado con todo. Y cuando descubrí que estaba embarazada, me imaginaba que el día de nuestra separación sería tormentoso. Lloviendo a cántaros desde un cielo plomizo. Yo con un abrigo largo, de pie bajo un paraguas que temblaba por el peso de mi desamor. James Carter estaba frente a mí, con el pelo mojado pegado a la frente mientras lo miraba con fría indiferencia y le decía, no nos volvamos a ver. Entonces me marchaba, con los tacones resonando contra el pavimento mojado, dejando tras de sí una silueta que él lamentaría el resto de su vida. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. No hubo tormenta. No hubo cielo gris cinematográfico. Solo sol. Y humedad. Y el sonido de decenas de parejas riendo de la mano mientras hacían fila en la oficina de asuntos civiles. Al parecer, habíamos solicitado el divorcio el día de San Valentín chino. Sí. Mientras otros se casaban o se registraban para estar con el amor de su vida, yo firmaba el acuerdo para poner fin oficialmente a una búsqueda de 10 años. Unilateral, doloroso o agotador. James estaba a mi lado con su camisa blanca de siempre, las mangas arremangadas hasta los codos, con los dedos firmes mientras sostenía el bolígrafo. Ni siquiera se inmutó cuando el funcionario selló el certificado de divorcio. Ese día me había arreglado. No para él, sino para mí. Un vestido azul marino con botones de perla y el pelo en suaves ondas. Un poco de pintura de guerra, por así decirlo. Si iba a firmar la última década de mi vida, merecía lucir lo mejor posible. El empleado nos miró perplejo. ¿Estás aquí por divorcio? Sonreí. Sí. Parpadearon al ver nuestra elegante vestimenta. Quizás esperaban peleas o lágrimas. Pero James simplemente se ajustó el cuello, asintió al empleado y esperó en silencio. Cuando nos entregaron los papeles, levanté el mío con un gesto fingido y le di un ligero golpecito en la muñeca. Felicidades, señor Carter. Está oficialmente libre. Bajó la vista hacia donde le había dado un golpecito. Mañana es día de trabajo. No llegues tarde a las 9 de la mañana para fichar. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió al sol. Sin pausa. Sin vacilación. No, ¿estás bien? Lo miré fijamente. Ese cabrón. Sigue tan sereno. Así es, James. Apreté el certificado con más fuerza, casi tentado de lanzárselo a la cabeza. ¿Pero qué sentido tendría? En cambio, caminé en dirección contraria. No fue hasta mucho después que me di cuenta de lo dolorosamente apropiado que era todo. El día que los amantes se conocieron a través de la Vía Láctea, estábamos en el mismo lado de la Tierra. Y aún así no pudimos encontrar la manera de seguir juntos. Apenas llegué al trabajo a la mañana siguiente. Échale la culpa al autobús que paró a 800 metros del laboratorio de investigación, o al hecho de que solo dormí 2 horas después de llorar en un bote de sorbete de mango. Pero al cruzar la entrada corriendo y golpear el escáner biométrico con la palma de la mano, la luz roja parpadeó justo a tiempo. Las náuseas me asaltaron en cuanto entré al ascensor. Al principio pensé que era solo por correr. Jadeaba como un perro moribundo, agarrándome el estómago y con los ojos llorosos. Pero entonces intervino James. Por supuesto que sí. Mismo edificio. Mismo departamento. El mismo ascensor. A pesar de estar divorciados, nada había cambiado. No dijo nada. Estaba parado detrás de mí, revisando su teléfono. Entonces empezaron las arcadas. Emily. Una voz suave a mi lado. La nueva becaria, Zoe. Extendió la mano para tocarme el brazo. ¿Estás bien? En cuanto me rozó, sentí un vuelco en el estómago. Caí al suelo con arcadas y el arco alzándose. Las puertas del ascensor se abrieron con un crujido y un grupo de investigadores veteranos, casi todos calvos, todos con montones de papeles en la mano, me miraron horrorizados. ¡Rápido! Ayúdenla a levantarse.
Ni siquiera es año nuevo y ya se está desmoronando, bromeó uno de ellos con voz débil. Me dieron ganas de hacerle una seña obscena. No podía ver con claridad. Las lágrimas me nublaban la vista. Sentía calor, náuseas y humillación. En ese momento una mano me agarró la muñeca con fuerza. Levántate despacio. No dejes que los calambres empeoren. James Carter. Él es marido. El robot sin emociones. Su voz era tranquila pero autoritaria. Presionó con el pulgar un punto de presión en mi muñeca, y, para mi absoluta incredulidad, las náuseas desaparecieron. No del todo, pero lo suficiente como para respirar. Liam trae agua. Zoe ve a mi casillero y coge el pan del contenedor rojo. Él ordenó. ¿Por qué seguía guardando el pan en su casillero? Ah, claro. Por mi culpa. Solía hacer esto todo el tiempo. Cada vez que tenía problemas estomacales, intervenía por instinto, apretando puntos de presión y dándome galletas. Su abuelo había sido médico de medicina tradicional china y James había absorbido esas habilidades como absorbía todo. Perfectamente. Estáis tan en sintonía, bromeó mi madre una vez. Si Emily tiene hipo, James ya sabe qué tipo de té preparar. En aquel entonces me reí. Ahora me pareció un cruel recordatorio. Me senté en un banco cercano. James no se separó de mí. Se agachó frente a mí, sujetándome la muñeca como si aún le perteneciera. ¿Desayunaste? Sí, murmuré. Lo preparé yo mismo. Siguió un largo silencio. Ambos lo recordamos. Nuestro primer aniversario de bodas. Insistí en cocinar para él. Un huevo frito ennegrecido, quemado por fuera y crudo por dentro. Este huevo es interesante, dijo. Un caso práctico de estados alimentarios conflictivos. Después de eso cocinó todos los días de nuestro matrimonio. Los becarios regresaron con agua y pan. Tomé un sorbo y lo escupí al instante. Directo a la camisa de James. Los internos entraron en pánico. Lo siento mucho, jadeé, alejándome de él. Todavía me sujetaba la muñeca. No parecía un problema estomacal, así que susurró, ¿podrías estar embarazada? El mundo se quedó paralizado. La miré sin palabras. Sonrió nerviosa. Mi cuñada también era así al principio. Ni siquiera podía oler el pan sin sentir náuseas. Los rumores se extendieron más rápido que el fuego en nuestro laboratorio. A la hora del almuerzo, medio departamento estaba alborotado con la noticia. Me senté tranquilamente en un rincón de la sala de descanso, masticando galletas secas como si pudieran neutralizar la vergüenza. Pasaron unos colegas bien intencionados. ¿De verdad estás embarazada? ¿Por qué sigues viniendo a trabajar? ¿Dónde está el padre del bebé? ¿Cómo pudo dejarte venir sola? Lo peor es que no estaban siendo malos. Estaban genuinamente preocupados. Siempre había tenido una buena relación con ellos. Pero cerca, James Carter. Silencioso. Observando. Uno de los investigadores jóvenes frunció el ceño. Profesor, ¿no cree que el padre del bebé está siendo irresponsable? La sala se volvió hacia él. Me miró un largo instante. Su mirada era indescifrable. Entonces, con esa voz suya tan lenta y precisa, enloquecedora, dijo, el padre del bebé también se acaba de enterar. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué significa eso?, susurró alguien. No dio más detalles. En cambio, se volvió hacia mí. Emily. Salgan. Salimos al pasillo. No habló. Yo tampoco. No hacía falta, no con esa pregunta en el aire. ¿De verdad? Antes de que pudiera terminar, Recursos Humanos salió corriendo de la escalera. Emily. Espera. ¿Renuncias porque estás embarazada? James me miró bruscamente. Abrió mucho los ojos. ¿Has renunciado? Por primera vez lo vi. La emoción real se desbordaba a través de esa compostura impecable. Para cuando terminé el papeleo de renuncia y devolví mi credencial,
el sol ya empezaba a ocultarse. James me esperaba bajo el gran árbol que había afuera del instituto. No quería caminar hacia él, pero mis pies se movieron de todos modos. Dio un paso al frente. ¿Tienes tiempo? ¿Para qué? 2 cosas, dijo. Primero, necesitamos confirmar si de verdad estás embarazada. Segundo, necesitamos hablar de por qué renunciaste a tu trabajo. Su voz era demasiado tranquila. Demasiado profesional. Como si fuera solo otro trabajo de investigación. Me burlé. ¿Olvidaste que estamos divorciados? Mis decisiones ya no te incumben. Se estremeció. Apenas. Pero lo vi. La palabra exmarido por fin había aparecido. Por una vez tenía uno cerca. ¿Pero por qué me sentía tan vacía? Antes creía que el agotamiento se debía al exceso de trabajo. Largas horas, informes interminables, comidas perdidas. Pero el agotamiento más profundo no era físico. Era emocional. Estaba sentado solo en la acera con una bolsa de pan de panadería rebajado en el regazo. El cielo se oscurecía sobre mí y las lágrimas empapaban una hogaza de masa madre. Había sido el día después de que James y yo firmáramos el divorcio. El laboratorio había estado en silencio ese día, salvo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el suave zumbido de una centrífuga. James se había sumergido en los datos, fingiendo que no pasaba nada. Como si 10 años juntos nunca hubieran existido. De camino a casa, pasé por la panadería cerca del metro. Una etiqueta de compra uno y llévate otro gratis estaba pegada sobre una pila de pan. El olor me impactó primero. Levadura caliente, mantequilla rancia, ese tipo de aroma que me recordaba a algo que no podía identificar. Se lo creyó todo. Hasta el último panecillo con descuento. Luego me senté en la acera, abrí un trozo y lo mastiqué. Estaba agrísimo. Seguí comiendo de todas formas. Solo cuando me atraganté con el tercer bocado me di cuenta de que estaba llorando. Un llanto horrible. Encorvada en la acera con un vestido azul marino y perlas aún prendidas en la clavícula, agarrando pan duro y preguntándome si valía la pena. Había estudiado hasta las 3 de la madrugada en el instituto solo para entrar en la misma universidad que James Carter. Lo había seguido de un laboratorio a otro aprendiendo materias que no me interesaban, entregando trabajos que apenas entendía, todo por la oportunidad de caminar a su lado. Pero nunca me había preguntado qué quería. ¿Qué me hizo feliz? Regresé a casa, tiré el pan a la basura y escribí mi carta de renuncia. Al día siguiente la entregué. 2 días después mi vida se desvinculó oficialmente de James Carter, tanto legal como profesionalmente. Y al tercer día, mi mejor amiga me arrastró a un bar. Lo lograste, dijo abrazándome. Divorciada y desempleada. Por fin eres libre. Estaba pensando en dar un paseo, dije secamente. Ella puso los ojos en blanco. Puedes caminar mañana. Esta noche celebramos. El bar no estaba demasiado lleno, pero sí lo suficientemente ruidoso para el anonimato. Las luces de neón parpadeaban sobre nosotros, haciendo que los rostros de todos parecieran más jóvenes y salvajes. No había estado en un lugar así desde la universidad. Espera, ¿no estás bebiendo?, preguntó mirando mi cóctel intacto. Ayer fui al hospital. Su expresión se volvió seria. ¿Lo eres? Asentí lentamente. Una larga pausa. Luego, bien juzgada. No me felicitó. No pregunté si lo habíamos planeado. Por eso era mi mejor amiga. Simplemente le dio un sorbo a su bebida y dijo, bueno, nada de alcohol. Pero aún me debes una bebida gratis. Señaló un cartel en la pared del bar. Canta una canción. Gana una copa. No tengo ganas. Quedaste entre los 10 mejores del coro del instituto. Y tocas la guitarra. No me hagas rogar. Suspiré, pero me levanté de todos modos. Tomé prestada la vieja guitarra acústica del camarero, le ajusté la correa y subí al pequeño escenario escondido en un rincón. Las luces se atenuaron ligeramente. Las conversaciones se apagaron. Ni siquiera necesité presentarme.
Mis dedos encontraron los acordes como si nunca los hubieran abandonado. Canté una balada antigua, suave, lenta, un poco agrietada por el desuso. Mi voz tembló en la primera nota, pero para la segunda estrofa se había calmado. La sala quedó en silencio. La gente escuchaba. Al final, la multitud estalló. Aplausos. Silbidos. Algunos aplaudieron. Un chico gritó bis. Esta vez me reí de verdad y le devolví la guitarra. Cuando me di la vuelta, me quedé paralizado. James Carter. Apoyado en la pared del fondo. Camisa blanca. Bandas negras. El pelo aún está un poco mojado por el viento. Parecía completamente fuera de lugar, como un profesor que hubiera entrado en una fiesta universitaria. Pero allí estaba, observándome. Caminé directo hacia él con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué demonios haces aquí? Arqueó una ceja. Eso es lo que debería preguntarte. Me crucé de brazos. Es un bar. No es ilegal. ¿Trabajas aquí? ¿Qué? Cantó por una copa. ¿Ese es tu trabajo ahora? Parpadeé, atónita por lo absurdo. No, estoy celebrando. Ya sabes, renuncia, divorcio, embarazo accidental. Elige uno. Sacó su teléfono y tocó algo. Un momento después sentí un zumbido. $50 transferidos de James Carter. Me quedé mirando. Luego otra notificación. $150 transferidos de James Carter. ¿Qué eres? Si necesitabas dinero, debiste habérmelo dicho, dijo en voz baja. No necesitas cantar en sitios como este. James, susurré. No. Contactaré al abogado mañana. La casa del lado este la transferiré a tu nombre. Y podemos ajustar la distribución de los activos restantes. No estaba escuchando. Solo escribía, transfería y arreglaba. Y yo estaba allí de pie, con una oleada creciente de náuseas y rabia. ¿Crees que esto lo soluciona todo?, pregunté. No, dijo sin dudarlo. Pero ayuda. Me reí, amarga y agudamente. No quiero tu dinero. Lo tomaste. Tenía razón. Estaba a punto de decir algo cruel, algo definitivo, cuando me invadió otra oleada de mareo. Mis rodillas se doblaron un poco. Me agarré al respaldo de una silla. James se adelantó de inmediato. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero no lo estaba. Y él lo sabía. No discutió. Simplemente me sujetó del codo y me sacó. El aire fresco de la noche era una bomba. Me apoyé contra el lateral del edificio, respirando lentamente. James estaba a mi lado, en silencio. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Sacó su teléfono de nuevo y me mostró la pantalla. Era una publicación que había hecho en redes sociales. Una foto borrosa del escenario con el texto, bebida gratis y canto. Mírame arrollarme las cuerdas vocales. Lo publiqué sin pensar. Lo vi, dijo. No pensé que lo harías. ¿Así que corriste aquí para evitar que me humillara? No respondió. Dijo que me miró de verdad. ¿De verdad estás embarazada? Me quedé sin aliento. Asentí. Un largo silencio. ¿Qué planeas hacer? Sostuve su mirada. ¿Importa? A mí sí. Quería gritar. Llora. Afróntalo. Abrázalo. Dale un puñetazo. Eres mi exmarido, James. No tienes voz ni voto. Soy el padre. Y soy quien tiene que cargar con ello. Apretó la mandíbula. Legalmente es el niño. Ni siquiera es un niño todavía. Exploté. No es tu decisión. Parecía que quería discutir, pero justo entonces sonó mi teléfono. El contratista de la panadería. Disculpe, dije alejándome. Su voz se quedó atrás. Emily. No me volví. No porque lo odiara.
sino porque no estaba segura de poder soportar la forma en que me miraba. Como si por fin me viera por primera vez y no supiera qué hacer con lo que veía. Nunca había dirigido un negocio en mi vida. Aún así, me sumergí en la renovación de la panadería como si fuera mi salvación. De la mañana a la noche estaba hasta los codos entre muestras de pintura, catálogos de baldosas y contratos de plomería. Tenía las manos siempre sucias y mi cuenta bancaria siempre estaba vacía. Pero por primera vez en años, no estaba mirando por encima del hombro para comprobar si James Carter lo aprobaba. El espacio era pequeño, apenas cabían 6 mesas y un mostrador. Pero vi potencial. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas delanteras. Me imaginé el olor a rollos de canela flotando en la calle. Me imaginé pequeños letreros de pizarra escritos a mano por mí anunciando los especiales del día. Era mío. Mi vida. Mi sueño. Y entonces las tuberías explotaron. Ocurrió un martes. El equipo de renovación había prometido terminar la plomería para el final del día. Llegué sobre las 7 de la tarde exhausto pero emocionado. Solo para encontrarme con el agua corriendo por las baldosas recién colocadas como un pequeño tsunami. ¡Qué demonios!, grité. Unos cuantos trabajadores estaban afuera, fumando como si la panadería no se estuviera convirtiendo en una piscina. Uno se encogió de hombros. La tubería se rompió. El jefe dijo que enviaríamos a alguien mañana. Mañana. Repetí con el zapato empapado chapoteando en el suelo. ¿Vas a dejar esto toda la noche? Se encogieron de hombros otra vez. Mis manos se cerraron en puños. Mi sueño, el que finalmente había elegido, se estaba ahogando. Y a los hombres que lo destrozaron ni les importó. Llamé al administrador del sitio. No hubo respuesta. Volví a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Todos sus números fueron al buzón de voz. Me temblaban las manos al marcar una vez más. Otro número al que no había llamado desde el incidente del bar. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Hola. No necesito esto ahora mismo. Dije con voz áspera. ¿Crees que puedes aparecer y preocuparte cuando te conviene? ¿Dónde estabas cuando todo salió mal? ¿Crees que necesito tu compasión? Déjame decirte algo, James Carter, puedo reemplazarte así como así. Consíguelo. Perdí. Colgué. Y luego miré la pantalla. El registro de llamadas decía, James Carter, llamada entrante. Le grité antes de que siquiera hablara. Sí, *T. La tripulación finalmente regresó. Repararon las tuberías y prometieron esforzarse más la próxima vez. No les creí, pero no tenía fuerzas para luchar. Por suerte mi mejor amigo vino con comida para llevar y un trapeador. Pasamos la noche achicando agua de mi futura panadería, riéndonos a carcajadas, llorando un poco y compartiendo dumplings grasientos en una encimera a medio instalar. A las 11 de la noche estaba a punto de desplomarme. La ropa se me pegaba al cuerpo. Tenía las manos en carne viva. Me dolía el corazón. Mi teléfono vibró. James Carter. Me quedé mirando la pantalla. Mi pulgar se posó sobre el botón rojo y luego presionó el verde. ¿Qué quieres?, pregunté en voz baja. Hubo una pausa. Entonces, ¿qué haces? ¿Alimentando perros callejeros? Dije, demasiado agotada para inventar una mentira mejor. Hubo otra pausa. Entonces, dijo rotundamente, ¿y entonces por qué no le dices a ese perro de 2 metros que está a tu lado que te salude? Parpadeé. Y levantó la vista. James estaba parado justo afuera de la panadería. Con el teléfono todavía pegado a la oreja. Vestido como siempre. Camisa con cuello, pantalones negros, expresión tranquila. Mi nuevo jefe de renovación, que me había estado ayudando a levantar una caja, lo vio y palideció. Me voy, dijo rápidamente. Estás en buenas manos. Entonces salió corriendo. James colgó el teléfono y entró. ¿Qué haces aquí?, pregunté cruzándome de brazos. Pasaba por allí. Llevaba la compra.
Bajó la vista hacia la bolsa que tenía en la mano como si acabara de aparecer. Demasiadas para una sola persona. Pensé en compartirlo. Qué conveniente. No respondió. Entró en mi apartamento como si aún viviera allí. Y para ser justos, ya lo hizo. Fue a la cocina y empezó a desempacar. Tomates, huevos, jengibre, incluso una baguette recién hecha. Se movía como un reloj. Con las mangas arremangadas, cortaba aceite en la sartén. Te pedí que cocinaras, dije apoyándome en el marco de la puerta. No. Pero no has comido. Quizás no tenga hambre. Nunca comes cuando estás molesto. Pero te tiemblan las manos. Maldita sea. 20 minutos después 3 platos y una sopa humeaban en la mesa. Me quedé mirando. ¿Hiciste todo esto en una sola sartén? Soy eficiente. La cena fue tranquila. No supe qué decir. Antes yo habría llenado el silencio. Charla, preguntas, cualquier cosa para sacarlo a la luz. James nunca iniciaba una conversación, pero siempre respondía. Eso solía bastar. Ahora me sentía solo. Comenzaba a picotear. Comió despacio, mecánicamente. Entonces, sin querer, puse unas rodajas de chile rojo en mi tazón. Levantó la vista bruscamente. ¿Estás embarazada? No comas eso. Puedo comer lo que quiera. Dejó los palillos. Emily. No soy una niña. No. Llevas uno. Su tono no era de enojo. Simplemente firme. Y tan familiar que dolió. Se me cayeron los palillos. James, no tienes que hacer esto. ¿Qué? ¿Jugar a las casitas? Ser el buen exmarido. Prepara la cena. Di lo que debes decir. No estoy jugando. ¿Entonces qué haces? Me miró a los ojos. Decidas o no quedarte con el bebé, yo asumiré la responsabilidad. Reí con amargura. De nuevo con la responsabilidad. No podía dejar de mirar la cadena que llevaba debajo del collar. Ese brillo plateado, ese fino lazo de metal que antes usaba a diario. Había regresado como un fantasma, sin invitación e innegable. Y en él nuestro anillo de bodas. Una banda lisa de platino, sencilla, elegante, con 2 nombres grabados en el interior. Emily y James, y una sola palabra entre ellos. Para siempre. La palabra ahora se burlaba de mí. Llevábamos menos de un mes divorciados. No volví a preguntar. Simplemente me senté y empecé a comer en silencio, lentamente, como si hubiera recuperado el apetito, pero mi cuerpo no se lo permitía. Frente a mí, James hizo lo mismo. Tranquilo. Concentrado. Distante, o eso parecía. Entonces, sin previo aviso, su voz rompió el silencio. ¿Recuerdas el día que viste ese anillo por primera vez? Levanté la vista. ¿Qué? El del escaparate. El que guardaste sin pensarlo 2 veces. Claro que me acordé. Lo vi por casualidad. Una edición limitada. Diamante talla rosa, curva sutil, banda minimalista. El precio casi me hizo saltar los ojos. Lo arrastré antes de que pudiera siquiera parpadear. Sí, dije despacio. Estábamos en la ruina. Dijiste que era una tontería gastar tanto en algo brillante. Lo hice. Porque intentaba ser práctico. Y porque me dolía demasiado querer algo que sabía que no podíamos permitirnos. James se recostó en su silla, con los dedos apoyados en el borde de su tazón. ¿Sabes qué hice después? Vendiste tu coche, murmuré. Parpadeó. ¿Cómo lo hiciste? Lo supe cuando insististe en llevar la moto a la inmobiliaria en diciembre. Siempre odiaste montar en el frío. Esbozó una leve sonrisa. Compré ese anillo porque no me lo pediste, dijo en voz baja. Nunca lo hiciste. Nunca pediste nada. Te pedí que me amaras, dije sin poder contenerme. Se quedó quieto. Esperaba que lo refutara. Quizás dijera claro que sí. Pero no lo hizo. Solo susurró.
Y lo hice. Me dio una opresión en el pecho. Entonces, ¿por qué no lo demostraste? Porque pensé que ya lo sabías, respondió con voz hueca. ¿Y por qué? No sabía cómo. Me quedé allí sentada atónita. La bravuconería que había reconstruido con tanto cuidado desde nuestro divorcio de repente se sentía tan débil como el papel. Quería dártelo todo, dijo. Así que te arrastré a mi mundo. Te convencí de que hicieras tu maestría, de que te unieras al instituto, de que investigaras cosas que no te interesaban. Porque eras egoísta. Él asintió. Porque tenía miedo. Lo dijo tan claramente que me olvidé de respirar. Pensé que si te dejaba seguir tu propio camino, te alejarías, continuó. Así que me aseguré de que nuestros caminos se cruzaran. Me convencí de que era amor lo que te ayudaba a crecer. Pero en serio. Me aferraba tan fuerte que no me di cuenta de que te estaba arrastrando hacia abajo. Me ardía la garganta. Nunca me detuviste, Emily, dijo. Yo te detuve. Me giré parpadeando rápidamente. Entonces, ¿por qué no me detuviste antes? No sabía cómo. Quería gritar. O llorar. O reírme. Pero no hice nada de eso. Solo pregunté ¿por qué ahora? ¿Por qué decir todo esto después de que ya lo habíamos terminado? James bajó la mirada. Su mano se movió inconscientemente hacia el lugar donde estaba escondido el anillo. Porque pensé que dejarte ir significaba liberarte. Pero no sabía que me destrozaría. La habitación quedó en silencio. Sentí como si el suelo se hubiera movido. Llevaba años preguntándome si estaba loco. Si hubiera imaginado todos los pequeños gestos, toda la calidez tácita, las miradas tiernas a través de los libros de texto, la forma en que siempre me preparaba el té con 2 rodajas de limón en lugar de una. Quizás no lo había imaginado. Quizás simplemente había quedado enterrado bajo 10 capas de lógica y fría practicidad. James, le susurré, ¿qué te pasó? No siempre fuiste tan distante. No respondió de inmediato. Simplemente se levantó y fue al fregadero. Luego, de espaldas a mí, dijo, mi padre solía decirme que si descansas te pudres. Creía que las emociones eran un desperdicio de energía. Se me cortó la respiración. Llegaba tarde a casa, a veces borracho. Tenía que resolver los problemas de matemáticas a la perfección. Si me equivocaba en uno, me daban el cinturón. Todavía tengo una cicatriz en la espalda de una vez que derramé sopa en la mesa. Se dio la vuelta. La primera vez que sentí calor fue contigo. No sabía qué decir. Tenía 16 años, continuó. Me pasaste un pañuelo cuando estornudé durante la orientación. Probablemente no lo recuerdes. Pero yo sí. Sí, dije en voz baja. Me sonreíste como si fuera una persona, no un proyecto. No supe cómo procesarlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Estudié más para estar cerca de ti. Seguí tu rutina, memoricé tus hábitos. En aquel entonces no sabía que se llamaba amor. Sabía que me sentía seguro. No dijiste ni una palabra. No tenía el vocabulario para eso, respondió. Hablaste de sueños, de repostería, de abrir una tienda. No entendía cómo alguien podía amar algo tan sencillo. Se le quebró la voz. Ahora sí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Solía pensar que eras un genio perfecto e intocable, susurré. Te perseguí como si fueras un premio. Pero la verdad es que solo eras un niño asustado que fingía ser un hombre. Él asintió. Y yo era una mujer que fingía estar bien. Eso rompió el último silencio. Nos sentamos allí, 2 personas admitiendo finalmente lo que 10 años habían enterrado. Ese amor no siempre parece cuento de hadas. A veces parece huevos quemados. Como silencios incómodos. Como un anillo escondido bajo un collar. No necesito que te hagas responsable del bebé, dije en voz baja. Lo sé. No necesito tu casa, ni tus compras ni tus masajes. Lo sé. Pero si quiero honestidad. James levantó la vista. Yo también. Entonces sé sincero conmigo.
¿Por qué sigues aquí? No dudó. Porque no sé cómo dejar de amarte. Cerré los ojos. Lo conseguí. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era para la que no estaba preparada. Pero tal vez era lo que siempre había esperado oír. Mi madre, fiel a su estilo, no perdió el tiempo. En el momento en que se dio cuenta de que estaba divorciada, embarazada y desempleada. En ese orden, llegó como un general preocupado, listo para declarar la guerra por mí. Inspeccionó mi panadería inacabada, zumbó en las tuberías expuestas y luego me arrastró de vuelta a mi apartamento para lo que ella llamó un repaso de vida. Solo te presioné para que estuvieras con James porque pensé que él era tu futuro seguro, dijo, tomándome de la mano. Pero ahora veo que llevas años exhausto. No discutí. No lo necesitaba. Tenía buenas intenciones. Pero ya me había cansado de que me guiaran. Eso no le impidió emparejarme con un montón de hombres, presentados bajo la etiqueta de amigos, pero con un aire de casamentero. El cuarto, Greg creo que se llamaba, fue la gota que colmó el vaso. Eligió el sitio de té de burbujas más barato de la ciudad, pasó 5 minutos intentando pagar con 3 aplicaciones diferentes, luego me dio $1 arrugado y dijo, supongo que soy anticuado. Pagué por los dos solo para evitar la incomodidad. Al salir, me dijo con naturalidad, si hubiera sabido que pagabas, habría pedido el más caro. Incluso la cajera adolescente puso los ojos en blanco. ¿Trabajabas en un laboratorio de investigación?, preguntó mientras caminábamos. Hay demasiados colegas hombres, ¿verdad? Eso no está bien. Las mujeres deberían tener cuidado con los hombres. Estaba más concentrado en los resultados del laboratorio que en las aventuras, dije con frialdad. Greg se rió. Bueno, no estudies demasiado. A ningún hombre le gusta una mujer más inteligente que él. Me detuve. Greg, ¿tienes un espejo? Parpadeó. ¿Qué? O al menos un charco reflectante. Cualquier cosa que te muestre cómo te ves cuando dices tonterías en voz alta. Balbuceó algo sobre ser honesto, pero yo ya me estaba alejando. Mi madre no me presionó después de eso. No esperaba volver a ver a Greg, pero el universo tiene un sentido del humor cruel. Era una tarde lluviosa. Acababa de volver de comprar jarabe de dátiles rojos nuevo en la herbolaria de al lado. Las luces de la entrada de la panadería brillaban suavemente y por fin había colocado 2 sillas junto a la ventana. Entonces la puerta se abrió de golpe. Arruinaste mi reputación. Tardé un segundo en reconocerlo. Greg. Un poco borracho. La ira ardía en sus ojos. Les contaste a los demás sobre mí, ¿verdad? Por eso nadie quiere salir conmigo. Parpadeé. Greg, ¿qué? Te lo advierto, gruñó acercándose. Todas las mujeres sois iguales. Siempre menospreciando a hombres como yo. Me mantuve firme. Estás armando un escándalo. Salir. Pero no lo hizo. Agarró un taburete y lo estrelló contra el suelo. La madera se astilló. Me quedé sin aliento. Retrocedí. Fue entonces cuando alguien se interpuso entre nosotros. Una voz que conocía demasiado bien. Señor, ya llamé a la policía. James Carter. En un instante le retorció la muñeca a Greg por detrás de la espalda, obligándolo a caer. Greg aulló de dolor. Soltó. James se relajó. Solo para que Greg se retorciera, lo golpeara y le diera un puñetazo en la sien. Grité. James se desplomó en el suelo. La habitación del hospital quedó en silencio. Me senté junto a la cama viéndolo dormir. Le salió un ligero moretón en la mejilla, pero el médico dijo que estaba bien. No tuvo conmoción cerebral, solo un traumatismo leve. Cuando por fin abrió los ojos, se encontraron con los míos. Me incliné más cerca. ¿Recuerdas quién soy? Me miró con tristeza. Se me paró el corazón. Entonces sonrió con suficiencia. ¿Por qué haces una pregunta tan tonta? Le di un fuerte empujón en el hombro. No me asustes así. Hizo una mueca y se frotó la sien. ¡Ay! Te lo merecías. Te salvé la vida.
Te dieron un puñetazo. Soltó una risita cansada. Aún así te salvó. Se hizo el silencio. Volví a mirar su collar. ¿Por qué? ¿Por qué sigues usando el anillo?, pregunté en voz baja. Apartó la mirada. Ya lo compré. Eso no es una respuesta. Tras una larga pausa, dijo que es lo único que te compré y que elegí por mi cuenta. No me empujaste. Ni siquiera lo pediste. Se giró hacia mí. Vi cómo se te iluminaron los ojos al verlo. Y qué rápido apartaste la mirada al ver el precio. Quería dártelo porque era la primera vez que te veía desear algo para ti. Tragué saliva con fuerza. Los recuerdos me invadieron. Esa pequeña joyería en la calle principal, con las luces navideñas brillando afuera. Cómo se me aceleró el corazón al ver ese anillo. Y cómo me obligué a soltarlo. Recuerdo llegar a casa días después y encontrar una caja de terciopelo en mi almohada. James no dijo ni una palabra. Pero yo lo sabía. Vendí el coche, me dijo días después cuando le pregunté cómo podía permitírselo. Era solo un coche, añadió cuando lo miré con asombro. Siempre habrá más coches. Pero no más tú. Esas fueron sus palabras exactas. La primera y única frase romántica que James Carter me había dicho. En la habitación del hospital, se movió ligeramente y se quitó la cadena del cuello. El anillo reposaba en su palma. Pequeño. Familiar. Para siempre. No podía venderlo, dijo. Lo toqué con cuidado. ¿Lo has guardado todo este tiempo? Él asintió. Nuestros dedos se rozaron. Nunca dejé de amarte, dijo en voz baja. Incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Incluso cuando te lastimé. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. Nada ruidoso. Nada dramático. Solo una liberación silenciosa y dolorosa. Yo también susurré. Extendió la mano y me deslizó el anillo de nuevo en el dedo. Y por primera vez desde nuestra boda, me quedó perfecto. Los hospitales siempre son más fríos por la noche. Incluso cuando no estás enfermo, el aire parece demasiado estéril y el silencio demasiado ruidoso. Me senté junto a James en el banco fuera de su habitación. Tenía un vaso de papel con té tibio en las manos. Ninguno de los dos habló. Se quitó el abrigo y me lo entregó sin decir palabra. El cuello de su bata de hospital estaba torcido, justo debajo de su cuello. La cadena de plata aún brillaba. Nuestro anillo de bodas colgaba como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. No le pedí que lo guardara. Solía pensar que no tenías emociones, dije en voz baja. Como una especie de robot genio. Frío pero perfecto. Soltó una risita. Pensé que eras imprudente. Siempre persiguiendo gente, sueños, ideas imposibles. Bueno, murmuré, ambos teníamos razón. Echó la cabeza hacia atrás y miró al techo. Mi padre nunca lloró, dijo. Ni cuando murió su esposa. Ni cuando le rogué que dejara de gritar. No cuando no teníamos nada para comer, salvo repollo hervido durante una semana. Me quedé callado, dejándolo hablar a su propio ritmo. Una vez me dijo que la supervivencia no admite la debilidad. Que las emociones son lacras. Se me encogió el corazón. Es horrible, se encogió de hombros. Era todo lo que sabía. Se arremangó la bata de hospital, dejando al descubierto una cicatriz irregular en el antebrazo, gruesa, pálida e inconfundible. Me la hice a los 10 años, dijo. Me escapé para ir a pescar con los hijos del vecino. Al llegar a casa, lo encontré con un cuchillo de cocina en la mano. Dijo que me cortaría las manos si volvía a desobedecer. Mi mano buscó la suya sin pensarlo. No se apartó. Siempre pensé que si me esforzaba lo suficiente y me volvía lo suficientemente bueno, dejaría de estar enojado, dijo James en voz baja. Pero incluso cuando traía premios a casa, apenas asintió. Se giró hacia mí. Y entonces te conocí. Parpadeé. ¿Te refieres a cuando te insistí con tus apuntes de cálculo? Me diste un pañuelo, me corrigió con una leve sonrisa. Durante la orientación.
Dijiste Dios te salve como si no fuera invisible. ¿Te acuerdas? Fue la primera vez que alguien me miró como si importara. Sentí un nudo en la garganta. Te seguí a la universidad, admitió. Luego a la investigación. Me dije que era casualidad, pero no. Eras el único calor que había conocido. James. No me casé contigo porque te embaracé, dijo. Me casé contigo porque tenía miedo de que si no lo hacía, perdería mi único hogar. No podía respirar. Creí que estaba siendo responsable. Pero no me di cuenta de que te estaba asfixiando, continuó. Convenciéndote de seguir mi camino. Robándote el tuyo en el proceso. No fuiste solo tú, susurré. Nunca dejé de correr. Te perseguí en la escuela, en el trabajo, en la vida. Se me quebró la voz. Me aterraba quedarme atrás. Se giró completamente hacia mí. Nunca estuviste atrás. Simplemente no sabía cómo caminar a tu lado. Nos sentamos en silencio otra vez. Entonces murmuré, sabes que mi madre decía que era ambiciosa. Que perdí el interés en los chicos en cuanto les ganaba. James parpadeó. ¿Dijo eso de mí? Creyó que te perseguí solo para demostrarte algo. Pero no se trataba de ganar. ¿De qué se trataba? Lo miré directamente a los ojos. Se trataba de ti. Me miró fijamente con algo crudo y vulnerable brillando en su mirada. Debería besarte, añadí de repente, solo para hacerte sufrir por todo lo que me hiciste pasar. Se rió. Una risa de verdad, de esas que le hacían arrugar los ojos y le hacían temblar los hombros. Tienes suerte, dije fingiendo suspirar. Todavía tienes esa cara con la que es difícil enojarse. Se inclinó un poco bromeando. ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si? ¿Y si un día ya no soy guapo? Lo miré con seriedad. Todavía te amaría. Se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque eres James Carter, dije simplemente. Porque incluso cuando no sabías amar, lo intentaste. Se hizo el silencio de nuevo. Un tipo cálido. Quiero ser mejor, dijo finalmente. Para ti. Por el bebé. Por mí. No me debes eso. No. Pero quiero. Extendió la mano y desabrochó la cadena alrededor de su cuello. El anillo cayó en su palma. No quiero usarlo para el recuerdo, dijo. Quiero usarlo porque aún lo siento. Lo miré. Este hombre que una vez fue un misterio para mí, incluso estando casado. Ahora se estaba revelando poco a poco. ¿Qué preguntas?, susurré. Sus dedos rozaron los míos. Te pregunto si me dejarás amarte como es debido esta vez. El silencio que siguió a la pregunta de James no fue incómodo. Estaba cargado de algo más pesado, esperanza. Miedo. El dolor de dos personas que habían pasado demasiado tiempo intentando ser todo el uno para el otro, excepto honestidad. Me tomó la mano. Lentamente, con deliberación, sacó el anillo de la cadena y lo deslizó en mi dedo. Me quedó perfecto. No apretaba. No estaba suelto. Justo a la medida. Lo miré y luego a él. No quiero usarlo para el recuerdo, repitió. Quiero usarlo para nuestro futuro. Al principio no dije nada. Pero tampoco me lo quité. Más tarde esa noche en el ascensor, James estaba a mi lado con las manos en los bolsillos. El momento se sintió suspendido, como si algo no dicho se hubiera quedado entre nosotros. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. Volteé la cabeza. Mi padre dijo en voz baja. Ha estado entrando y saliendo del hospital. Etapa 4. Parpadeé. Cáncer. Asintió. No le queda mucho tiempo. No le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Una parte de mí ya lo sabía. Su relación había sido tensa. Un tira y afloja constante entre el deber y la asfixia. Pero seguía siendo el padre de James. ¿Quieres que lo visite? Miró de reojo. Solo si quieres. 2 días después estábamos afuera de la habitación del hospital, mirando a través de un pequeño panel de vidrio.
Dentro su padre yacía inmóvil, frágil bajo las finas mantas. Su voz, antes aguda, fue reemplazada por el sonido sibilante de un monitor. Tubos recorrían su cuerpo como lianas enredadas. Me había odiado. Me había culpado. Dijo que le había robado el futuro a James. Pero en ese momento él solo estaba moribundo. La mano de James rozó la mía. Sé que es difícil. No pasa nada, dije. Él no entró. Yo tampoco. Pero nos quedamos allí un buen rato. Pasaron 3 meses en oleadas de silencio. La salud del padre de James empeoró rápidamente. No hablamos mucho del tema. Llamaba de vez en cuando, a veces solo para hablar en silencio conmigo por teléfono mientras esperaba los resultados de las pruebas. Entonces, una mañana, sonó mi teléfono. Se ha ido, dijo James en voz baja. Me ofrecí a ir inmediatamente, pero se negó. El funeral es pequeño. Era lo que él quería. Fiel al carácter estoico de su padre, la ceremonia fue sencilla. Solo unos viejos amigos, colegas y James, de pie junto al ataúd con un traje negro que le quedaba más holgado de lo que recordaba. No lloró. Ni una sola vez. Pero cuando nos alejamos del cementerio, se volvió hacia mí. Solo te tengo a ti ahora. Sus dedos rozaron la curva de mi vientre en crecimiento. No susurré. Ya estamos todos. Mi panadería abrió 2 semanas después. El aroma a pan cálido, a levadura, reconfortante, llenaba la pequeña tienda cada mañana antes del amanecer. Tenía harina en el pelo y azúcar en las mangas. Pero nunca me había sentido tan plena. Cada mañana abría la puerta con un nuevo propósito. Mi sueño, enterrado durante tanto tiempo bajo ecuaciones y batas de laboratorio, por fin crecía como la masa tras una prueba perfecta. El día de la inauguración, mi mejor amiga me regaló un ramo de peonías y lloró más fuerte que yo. El dueño de la tienda vecina trajo una sopa nutritiva y dijo que era una bienvenida profesional, pero luego encontré el comprobante de entrega escondido en un rincón. Pagado por James Carter. 90 días por adelantado. Esa señora era imposible. James empezó a visitarla todas las mañanas con la misma excusa. Solo estaba de paso. Lo cual no tenía sentido, ya que su laboratorio estaba a 40 minutos en dirección opuesta. A veces traía un termo. A veces una nueva mezcla de té que quería que probara. Una vez que entró, se sentó en el asiento de la ventana de la esquina y simplemente leyó un libro. Ni siquiera habló. Nunca me presionó. Nunca pedí nada. Pero él siempre estaba ahí. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, lo miré. Seguía sentado junto a la ventana, con el portátil abierto, escribiendo. ¿No te vas a casa?, pregunté. Levantó la vista. Estoy en casa. Hice una pausa. Y no discutí. Nos adentramos en un ritmo que ninguno de los dos se atrevía a definir. Él me ayudaba a cargar pesadas bolsas de flores cuando llegaban los envíos. Le dejaba una taza de té de jazmín en la mesa todas las mañanas, sin necesidad de palabras. Un sábado arregló un grifo que goteaba sin pedir permiso. Empecé a prepararle un panecillo extra con su café. Fue como volver a respirar, tranquilo, inconsciente. Pero diferente esta vez. Él ya no era el centro de mi mundo. Yo lo era. Y a él no parecía importarle. Una noche me desplomé en el sofá, con los pies hinchados y la espalda baja dolorida. El embarazo me había hecho sentir como un globo aerostático con una adicción a los pasteles. James se arrodilló frente a mí sin decir palabra, masajeándome suavemente los tobillos. No tienes que hacer esto, murmuré, aunque no lo decía en serio. Quiero hacerlo. ¿Me consientes? Déjame seguir consintiéndote. Lo miré al hombre que antes ni siquiera podía expresar sus emociones, ahora aliviando suavemente el dolor de mis pies. Levantó la vista. Emily, dijo en voz baja. Sí. Casémonos otra vez. Me puse rígido. ¿Por qué? Porque nunca dejé de amarte. Se me hizo un nudo en la garganta. No te cases conmigo solo por el bebé. No lo haré. Me tomó la mano.
Me caso contigo porque no puedo imaginar una vida sin ti. Lo miré fijamente, abrumada por la sinceridad en su voz. Y asentí lentamente. Esta vez no hubo una ceremonia suntuosa. Solo una tarde tranquila en el ayuntamiento. Una pequeña pulsera dorada. Mi mejor amiga tomando fotos con su teléfono y llorando otra vez, claro. Salimos de la mano con la brisa otoñal arremolinándonos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Ni uno solo, respondí, apretándole la mano. Sonrió. Yo tampoco. Unos meses después, en la hora más tranquila de la mañana, nació nuestro hijo. Pequeñito, arrugado, con la cara roja y gritando, con los ojos oscuros de James y mi mandíbula terca. Sostuvo al bebé en brazos como solía sostener un cristal frágil en el laboratorio. Cuidadoso, reverente, temeroso de respirar demasiado fuerte. Bienvenido al mundo, susurró. Lo observé con el corazón en la mano. Después de tantos rodeos y silencio, por fin habíamos llegado a casa. Juntos. Y esta vez no nos soltábamos. El bebé se despertó a las 5:37. Gemí contra la almohada, calculando ya cuántos minutos podía esperar antes de ir a la cuna a trompicones. Antes de que pudiera apartar la manta, oí pasos. James, medio dormido, alzó a nuestra hija en brazos con la soltura de quien memoriza cada suave gemido y cada llanto urgente. Duerme, dijo por encima del hombro. La tengo. Me volví a dormir con su suave tarareo, desafinado por supuesto, y el arrullo soñoliento de nuestra hija. Nuestras mañanas eran tranquilas ahora. No perezosas, no con un bebé en una panadería, sino con los pies en la tierra. James preparaba el café con la misma concentración que antes aplicaba a los datos de investigación, midiendo la cantidad molida como si fueran miligramos, cronometrando todo al segundo. Amasé cerca de la ventana, dejando que entrara la luz del sol mientras trabajaba, con el delantal enharinado, el pelo recogido en un moño despeinado y el monitor de bebé enganchado a la camisa. Él la alimentaba entre los temporizadores del horno. Doblaba la masa de croissants durante las nanas. Nos habíamos convertido en un equipo de una forma que nunca habíamos logrado la primera vez. No porque nos esforzáramos más, sino porque esta vez decidimos intentarlo juntos. Él ya no pertenecía a un mundo de cálculos silenciosos y salas blancas y estériles. Él pertenecía aquí conmigo, con nosotros, en el aroma a mantequilla y canela, en las risas matutinas, en las conversaciones a medias que llevábamos a lo largo del día como pan caliente en la palma de la mano. La panadería era modesta pero próspera. Se había corrido la voz rápidamente sobre los pasteles, sí, pero sobre todo sobre el ambiente. La gente venía por las tartas de almendra y el pan de masa madre, pero se quedaban por los gritos de fondo, por los platos del día con nombre y las bromas, por cómo James saludaba a cada cliente como a un viejo amigo, aunque todavía era un poco torpe, más científico que vendedor. Prueba el brioche de frambuesa, decía, subiéndose las copas. Por fin lo había perfeccionado. Siempre decía ella, nunca nosotras, porque este siempre había sido mi sueño y él nunca intentó reivindicarlo. Al contrario, le dio espacio para que creciera. Mi madre volvió a visitarme, pero esta vez no mencionó citas a ciegas, ni hombres adecuados, ni cómo está tu ex, aunque obviamente sabía que nos habíamos vuelto a casar. El anillo estaba de nuevo en mi dedo y su nieta tenía la mirada terca de James. En cambio apareció con una olla de sopa de ginseng y un par de mitones de bebé hechos a mano. No traje a tu papá, dijo. Solo discutía sobre la temperatura del horno. Me reí. Nos sentamos afuera de la tienda a observar el bullicio de la tarde. Dio un sorbo de té entrecerrando los ojos al leer el menú en la pizarra. Lo lograste, dijo finalmente. Lo logré. ¿Y eres feliz? Ya no sobrevivo, mamá, dije en voz baja. Estoy viviendo. Ella asintió y luego extendió la mano y me la apretó. Siempre pensé que te casarías con un médico. Un abogado, quizá, bromeó. No con un hombre que aprendió los puntos de presión de su abuelo. Sonreí. Dijiste que me gustaban los hombres complicados. Arqueó una ceja. No lo dejes pasar otra vez. No creo que pudiera ni aunque lo intentara. Las tardes eran nuestras favoritas. Una vez que el bebé yacía, las sillas estaban apiladas y la caja registradora cerrada,
nos sentábamos afuera de la panadería, uno junto al otro, viendo el parpadeo de las farolas. A veces hablábamos de nada. A veces compartíamos nuestros viejos arrepentimientos como si fueran viejos amigos. Ya no me duele lo familiar. Nunca pensé que dejarías de perseguirme, dijo James una noche, mientras tomaba un sorbo de té. Incliné la cabeza. Nunca pensé que te darías la vuelta. Él sonrió. Finalmente dejaste de correr. Lo miré al hombre que una vez vivió a mi sombra, o tal vez yo a la suya. Al hombre al que tanto me había esforzado por alcanzar, solo para darme cuenta de que llevábamos años dando vueltas. Le apreté la mano. Eso es porque por fin llegué. No le sacamos fotos a todo. La vida no siempre fue perfecta en Instagram. A veces el bebé vomitaba en la camisa de James justo antes de que entrara un cliente. A veces olvidábamos pedir harina de nuevo y teníamos que improvisar. A veces lloraba por las noches por la inmensa mezcla de alegría y agotamiento. Pero cada mañana, cuando el sol se inclinaba justo sobre el escaparate de la panadería, miraba a mi alrededor y veía la vida que siempre había deseado, no una por la que luché, no una que perseguí como un hierro, sino una que construí con amor, ladrillo a ladrillo, pan a pan. James me trajo el té justo cuando sacaba la primera tanda de pan del horno. Nuestra hija reía desde su cuna junto al mostrador. Y pensé, esto es todo. Este es mi hogar. Y esta vez no me voy. El fin.